la fisiología del sistema nervioso central, del sistema nervioso en general. En sus libros, entonces se tienen que ir al capítulo 9, me parece que es, ¿no? 8, 9 del libro, ahí está la primera parte. Entonces vamos a desarrollar el capítulo 9, el 10 y el 11 durante estos próximos días, semanas, y cuando acabemos el sistema nervioso central, se va a dar el primer examen parcial, ¿ya? Entonces, hoy día empezaremos con la organización del sistema nervioso, las funciones básicas de la sinapsis, y vamos a hablar de las sustancias neurotransmisoras. Hasta ayer hemos visto más o menos en detalle a la acetilcolina en su transmisión en la unidad motora, ¿no? Para la contracción del músculo esquelético. Hemos nombrado también a otras sustancias neurotransmisoras cuando hemos hablado del músculo liso, pero no hemos hablado muy en detalle de estas sustancias. A partir de ahora, entonces, vamos a obligatoriamente tener que conocer cómo funcionan estas sustancias neurotransmisoras a nivel de la sinapsis, en el punto de unión entre una neurona y otra. Entonces empezaremos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso central y el sistema nervioso en general está organizado de manera que cumple funciones extraordinarias. De hecho, el libro dice que la función del sistema nervioso no tiene parangón, o sea, no se lo puede comparar siquiera con los otros sistemas, porque el sistema nervioso tiene la capacidad no solo de tener funciones propias, sino además de coordinar las funciones de las diferentes estructuras, de los diferentes sistemas. El sistema nervioso es capaz de reconocer estímulos que están en el medio ambiente y que van a, de alguna manera, proporcionar información hacia nuestro organismo para nuestra propia sobrevivencia. Entonces recoge información, transmite esa información hasta centros nerviosos superiores. Luego procesa esa información, guarda esa información como memoria. Es capaz además de recuperar la información guardada hace mucho tiempo para una actividad que vayamos a desarrollar en días, ¿no? Es capaz de producir pensamientos. Esa información que tenemos guardada, podemos producir pensamientos. Y además, todos los estímulos sensitivos van a tener respuestas motoras. Respuestas motoras que se dan a través del sistema muscular esquelético, del sistema muscular visceral, del sistema glandular. Las glándulas, los músculos, tanto el liso como el esquelético, son los órganos efectores del componente motor del sistema nervioso. Entonces, ven, el sistema nervioso es muy complejo y esencial para nuestra sobrevivencia como seres, digamos, con una organización tan compleja, multisistémicos, ¿no? Cuántos sistemas tenemos, y no solamente muchos sistemas, sino que dentro de cada sistema diferentes órganos que a su vez cumplen diferentes funciones dentro del sistema, pero que todas las funciones de cada órgano, de cada tejido y de cada sistema
tienen que estar perfectamente coordinadas para que podamos dar las respuestas adecuadas a los estímulos cada día, cada minuto, cada segundo, cada milisegundo, ¿no? Porque en un milisegundo me puedo pinchar y retirar la mano, me duele, ¿no? Generar un pensamiento, luego entrar una persona, inmediatamente la reconozco, mucha información viene a mi mente, su nombre, ¿no? ¿Qué hace? ¿Dónde lo he conocido? ¿A qué está viviendo? En el instante en el que la veo. Entonces, como inmediatamente el cerebro y muchos otros centros neurológicos que tenemos van a empezar a enviar esa información para que yo tenga la información disponible para dar respuesta a ese estímulo, ver a la persona que acaba de entrar. Si es un estudiante, si entre el rector en este momento, bueno, sabemos que es el rector, ¿no? Algo estará entrando, habrá que saludarlo, suspender tal vez la clase, ¿no? Porque no es habitual que entre el rector a una clase, que es habitual que entre un estudiante que está llegando atrasado. A no ser que el estudiante entre con su parlante haciendo música, entonces suspendemos la clase y nos ponemos a bailar, ¿no? Ya que entró en ese estado. O lo invitamos a que se vaya definitivamente porque no puede estar en clase. Fíjense, todo estímulo merece una respuesta adecuada. Y eso es a partir del procesamiento que hace nuestro sistema nervioso de la información que recibe. Aquí tenemos un árbol, digamos, de comparación de nuestro cerebro con los de otros homínidos. Ya no estamos comparando con otro tipo de especies animales, ¿no? Ni aves, sino homínidos parecidos a nosotros, parientes más cercanos de nosotros en la evolución. Bueno, aunque todos estos son homínidos que han venido desarrollándose en la evolución, nosotros estamos en el nivel más superior, ¿no? El chimpancé, el macaco, los primates antecesores comunes a todos estos tenían cerebros como este, ¿no? Bastante rudimentarios. Por acá estará esta organización más o menos es similar a la que estamos observando en la imagen superior derecha. Si observamos, en general, los cerebros de los diferentes homínidos, incluidos los que viven en este momento, comparten con nosotros este momento de la vida de la Tierra, y los que han desaparecido ya, muchos de estos han desaparecido, tienen cerebros que en estructura general tienen características parecidas, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden observar cómo el cerebro humano es el que alcanza una estructura mucho más compleja, ¿no? Ha alcanzado en la evolución una estructura más compleja. Tal vez el más parecido es el chimpancé. De hecho, los otros cerebros ni siquiera tenían circunvoluciones, no tenían hendiduras, eran estructuras generalmente lisas, uniformes, planas. En cambio, nuestro cerebro ya tiene estas circunvoluciones que ¿para qué nos sirven? Para aumentar el área de neuronas, es decir, que tenemos más neuronas que cualquier otro de estos cerebros, por muy parecido que sea en tamaño. Además, nuestro cerebro, ustedes han debido ver en anatomía comparada, tal vez les han hablado, tiene algunas diferencias importantes con la de otros homínidos y de otros animales. Por ejemplo, tenemos la circunvolución frontal, ¿no? Que el resto de los animales aquí no tiene esta evidencia, ¿no?
que nosotros tenemos en la frente, los planos finalmente. ¿Qué funciones cumple toda esta área, ¿no? La área frontal, prefrontal, como se sabe, el pensamiento. Nosotros podemos hacer pensamiento, ¿no? A partir de los estímulos que en este momento estamos recibiendo y otros que los tenemos guardados. Tener pensamientos que me son útiles. Los animales no pueden. Además, nosotros tenemos los lóbulos temporales mucho más desarrollados que los animales. Ahí están las que se conocen como las áreas de Wernicke, que son llamados el área de la inteligencia superior. Nos dan las capacidades de comunicar, de transmitir ideas, de conversar, de sostener una conversación, estructurar palabras, estructurar frases, estructurar oraciones y conversaciones enteras, ¿no? Entonces, nuestro sistema nervioso es único, aunque tiene elementos de los sistemas nerviosos que han ido evolucionando. Nosotros somos, en este momento, el punto máximo de la evolución en cuanto a sistemas nerviosos. Entonces, nosotros somos capaces de hacer todo lo que hacemos porque somos humanos. Nuestra anatomía neurológica del sistema nervioso es única, corresponde al humano y sus funciones son las que hace el humano. Esto gracias a la evolución, ¿no? Ha ido tantas ramas de la evolución, han ido subdividiéndose en diferentes especies hasta que los homínidos hemos alcanzado la condición humana, un grupo de homínidos hemos alcanzado la condición humana, y dentro de este grupo incluso hay varios subgrupos, ¿no? Nosotros somos una especie, la Homo sapiens, pero había otros homos también que ya se parecían mucho a nosotros, con características físicas y de evolución del sistema nervioso parecidos. Estos otros no han tenido éxito, el Homo neanderthalis, por ejemplo, no sé si han oído hablar del hombre de Neandertal, que es el pariente más cercano que tenemos, que ha vivido hasta hace unos 100.000 años en Europa. Incluso ha compartido una buena parte de su existencia con el Homo sapiens, pero no tenía todas las capacidades que tenemos nosotros y ha ido desapareciendo hasta que al final ya no hay Homo neandertal. Lo único que tenemos del Homo neandertal es ¿qué será? ¿Saben ustedes? ¿Qué creen que tenemos de los neandertales? ¿Han leído? ¿Qué cosa? Bueno, hay unas cuevas, hay unos yacimientos de huesos en Europa, en especial en España, en Inglaterra, donde se observa que ya vivían en comunidad, incluso fabricaban flechas, ¿no? Instrumentos básicos. Pero, ¿qué será lo más importante que nos ha dejado el neandertal? Su ADN. Nosotros tenemos una parte de ADN neandertal, porque parece que entrecruzaron las dos especies, ¿no? Hubo entrecruzamiento entre hembras neandertales y machos sapiens y hembras neandertales, y de ese entrecruzamiento nacieron hijos, y en general casi todos los que de alguna manera están vinculados con con las razas
europeas, pero no solo con las razas europeas, sino las que han migrado desde Europa desde hace miles de años qué sé yo, a colonizar la tierra, tienen el ADN neandertal. Los únicos que no tienen son los asiáticos, japoneses, las islas polinesias, etc. Pues tenemos este ADN neandertal. Bueno, es una curiosidad solamente. Bien, vamos con el sistema nervioso entonces. Gracias. La introducción para que nos sintamos, digamos, parte de toda esta evolución, pero en la cúspide, ¿no? Bien, la unidad básica del sistema nervioso, entonces, gracias a qué célula nosotros somos capaces de hacer todo lo que hace un momento he resumido, y muchas otras cosas más, porque luego, gracias a qué célula, es a la neurona. La neurona es la unidad básica y funcional del sistema nervioso. Esta es una neurona, ¿no? No, sí, señoras, presento a la neurona. ¿Qué características tiene la neurona? Las de todas las células, pero a su vez tiene sus propias características que le van a hacer una célula única. Pero, por una parte tiene un cuerpo, la neurona o soma. Este soma, como ustedes pueden observar, tiene el núcleo, tiene el citoplasma, dentro del citoplasma tiene los orgánicos citoplasmáticos, retículos endoplásmicos, el aparato de Golgi, muchísimas mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, todo lo que tiene cualquier célula. Ahora, este soma tiene unas extensiones, o sea, el soma es capaz de extenderse en tamaño, aunque estas extensiones, estas ramificaciones, tienen un nombre propio, las dendritas. Estas dendritas entonces son nada más que extensiones del soma. ¿Para qué sirven estas dendritas? Para que esta neurona pueda entrar en contacto con más neuronas. Porque fíjense, si solamente este fuera el soma, ¿cuántos axones de otras neuronas podrían contactar con esta neurona? 10.000, 20.000, no sé. Pero gracias a estas extensiones hay entonces neuronas que contactan con las dendritas que están contactando igual con la neurona, y la neurona podría tener conexiones, comunicación con otras 200.000 neuronas, ¿no? Para eso le sirve la dendrita a la neurona. Luego la neurona tiene esta prolongación, que es el axón. El axón sirve para que la neurona pueda enviar información a otras neuronas. Entonces, a través del soma y de las dendritas, esta neurona recibe información, pero a través del axón, la neurona envía información. Entonces, por aquí, si esta es una neurona, va a enviar un potencial de acción a esta neurona va a transmitir ese potencial de acción y va a ser capaz de enviar ese potencial de acción hacia otras neuronas, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son las estructuras principales, digamos, de la neurona y sus funciones? Cada una tiene sus propias funciones en cuanto a la neurotransmisión. Vean, por ejemplo, aquí tenemos cuerpos neuronales, ¿no? Neuronas y dendritas, miren cómo se extienden las dendritas, ¿no? Y además estos son axones. Esta neurona está recibiendo información de miles, de cientos de miles de otras dendritas o de otras neuronas, y a su vez está transmitiendo por su axón hacia otras neuronas que están alejadas. Bien. El sistema nervioso, entonces, como veíamos hace un momento, es capaz de recoger información, transmitir esta información hacia la componente central, las estructuras como la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia,
tálamo, el mesencéfalo, el tálamo, la corteza cerebral, ¿ya? Información de su vida, información aferente. Ahí en la corteza y otros núcleos procesar esa información y devolver la información nuevamente hacia la periferia, hacia los músculos, hacia las glándulas. Entonces tenemos primero un componente sensitivo que es capaz de dar información sensitiva, un componente que es capaz de procesar la información y un componente motor que devuelve por una vía eferente, lo vamos a llamar, la información hacia los músculos, ¿no? Y hacia las glándulas para que se haga una acción. Entonces vamos a ver a grandes rasgos la porción sensitiva del sistema nervioso. Después ya vamos viendo a partir de mañana, seguramente, mañana no, desde el miércoles, ya en detalle cada porción del sistema sensitivo, de esta porción sensitiva. Pero digamos que la porción sensitiva está destinada a recoger información. Nosotros recogemos todo el día información. Temperatura, frío, calor, dolor, textura de los objetos, tacto, presión, ¿no? Sabores, olores, desde el exterior, sonidos, imágenes, ¿no? Desde el exterior, pero también desde el interior. Somos capaces de recoger información, cómo está funcionando mi corazón, cómo está funcionando mis venas, mis arterias, cómo están funcionando mis riñones, cómo están funcionando mis músculos, si mis músculos están extendidos o están doblados. Toda esa información está yendo hacia las porciones superiores del sistema nervioso. ¿Con qué recogemos esa información? Con receptores sensitivos. Estos receptores entonces están en la piel, o en los ojos, o en la lengua, o en los oídos, o también en órganos internos como los músculos, como las articulaciones, como las arterias. Por ejemplo, en las arterias están los vasoreceptores, los quimiorreceptores. ¿Para qué sirven los vasoreceptores? Están informando sobre la presión que hay en los vasos. Los quimiorreceptores sobre las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono que están en la sangre. Y esa es información que cada milisegundo está siendo enviada al sistema nervioso para que se procese y si hay necesidad, hay una respuesta adecuada. Si sube la presión arterial, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una serie de mecanismos que van a responder produciendo vasodilatación, produciendo eliminación de líquido, alguna respuesta para que la presión vuelva a bajar. Entonces, siempre tenemos respuestas adecuadas a los estímulos y esos estímulos los recogemos con toda esta serie de receptores. Si voy a, en este momento, hacer una línea aquí, primero tengo que extender mi brazo. Tengo que dar orden a músculos extensores para que se exciten, ¿verdad? Y a músculos flexores para que se eliminen. ¿No se recuerdan? Agonistas y antagonistas hemos hablado. Entonces, pero esa orden tengo que darla primero sabiendo que mi brazo está doblado, está flexionado. Porque si mi cerebro no sabe que el brazo está flexionado, no voy a poder dar la orden para extender. Hay alguien que está informando. Yo no estoy viendo mi brazo, pero sé que está flexionado. Voy a extender. No estoy viendo. No es que yo lo estoy viendo y por eso sé. Pero ahora sé que está extendido. ¿Por qué? Porque hay receptores que están en las articulaciones y en los músculos que están enviando esa información al cerebro para que yo conozca, ¿no? Y dé la respuesta adecuada. Entonces, fíjense, estos receptores sensitivos recogen toda la información y transmiten a través de nervios sensitivos. Una serie de nervios que tenemos, ¿no? Que van a llevar la información aferente. ¿Hasta dónde van a llevar? Hasta la médula espinal. Una vez que por el hasta posterior de la médula ingresa esta información, se une a fascículos ascendentes, ¿no? El fascículo córtico espinal, los
cerebeloso, espino talámico, espino cerebeloso, ¿no? Son fascículos que van a ascender, van a ir llevando información ascendente. ¿Hasta dónde? Hasta el bulbo, hasta la protuberancia, hasta el mesencéfalo, hasta el tálamo, hasta la corteza cerebral. Todos estos núcleos del cerebelo, todas estas estructuras tienen núcleos que guardan esa información y la empiezan a procesar. E intercambian también entre ellos la información que está llegando. Entonces, el sistema sensitivo no solamente incluye a los receptores sensitivos, sino a la médula, al tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el tálamo y la corteza cerebral. Una cosa que van a notar es que aquí la médula nombra al bulbo, ¿no? Y a la protuberancia pons. Esto es normal, no es que esta sea la médula para nosotros. Para nosotros, ¿cuál es la médula? Esta de aquí abajo, que dice spinal cord. Pero lo que pasa es que en inglés, ¿no? Si traducimos, este es el cordón espinal y esta es la médula oblongada. El bulbo raquídeo lo llaman médula oblongada, y a la protuberancia fuente de Barolio, ¿no? Nosotros no utilizamos en español esos términos. A lo que ellos llaman spinal cord, que lo llamamos médula espinal. A lo que ellos llaman médula, nosotros lo llamamos bulbo raquídeo. Y al pons, o ente, la protuberancia, ¿no? Bien. Y finalmente está la corteza cerebral, pero la corteza cerebral no va a ser toda la corteza, ¿no? Sino algunas zonas, el área somatosensitiva, el área de la visión, el área del olfato, ¿no? El área auditiva, van a ser las que van a recibir. Bien, entonces todos estos son niveles que van a recoger información sensitiva. Luego tenemos la porción motora. Toda la información que llega entonces al cerebro es procesada y luego hay una respuesta. Esta porción motora también va a incluir muchas estructuras, desde la corteza cerebral, la porción, la corteza motora, los ganglios basales, el tálamo, el cerebelo, también la protuberancia, el bulbo raquídeo, la médula, y finalmente de la médula ya salen las órdenes motoras que se van a dirigir hacia los músculos, hacia las glándulas, ¿no? Si vemos este mecanismo, va a ir finalmente hasta el asta anterior, va a ir hacia los músculos esqueléticos, pero hay un sistema, digamos, complementario, que es el sistema autónomo, que va a dirigirse hacia los músculos lisos y hacia las glándulas. Bien, entonces también este sistema nervioso que va a regular las respuestas, el sistema o este componente motor tiene varios niveles, ¿no? Un nivel central, uno del tronco del encéfalo, uno está en la médula, y va a terminar llegando a los órganos efectores, que van a efectuar ya la orden motora. Y luego tenemos pues el procesamiento, ¿no? Está a cargo de estructuras más complejas, estructuras superiores que están en la corteza cerebral, en el tálamo. Este procesamiento de la información tiene que ver con el almacenamiento que hacemos de la información. Nosotros recibimos una gran cantidad de información. Cada día recibimos una cantidad de información, cada segundo. Y esa cantidad de información no
necesariamente es tomada en cuenta por el sistema nervioso. Una buena parte de la información que cada segundo estoy recogiendo, el sistema nervioso la desecha, no la toma en cuenta, no le da importancia siquiera. Porque ahora estoy con vestido, con ropa, pero ni me acuerdo que estoy vestido, ¿no? Sin embargo, esta ropa está sobre receptores sensitivos que tengo por todo el cuerpo. Si estarían mandando todo el tiempo la información, los receptores sensitivos, estaría más ocupado, más preocupado, no sé, mi cerebro estaría, ¿no?, pensando en lo que está sucediendo alrededor de mi cuerpo que en el resto de los estímulos. Hay estímulos visuales, vamos caminando por las calles, necesitando información, estímulos auditivos, puedo pasar por aquí hablando de mis compañeros, charlando, ni los tomo en cuenta, ni siquiera atiendo, pero está llegando ese ruido, a no ser que ahí afuera se arme una pelea, por decir, ¿no? Entonces sí, si hay algún estímulo que me llama la atención, entonces sí concentro ese estímulo toda la atención del sistema nervioso. En este momento pasan compañeros ahí hablando de las cosas que hablan ustedes en los pasillos. No nos va a llamar la atención, a no ser que la compañera esté atenta porque quiere oír alguna conversación, porque quiere saber de alguien que va a pasar, ¿sí? Pero si no, ni siquiera lo tomamos en cuenta. La información visual también, ¿no? La sensitiva de nuestro cuerpo. Ahora, si hay una información que me llame la atención, estoy vestido, no tengo problemas ni siento mi ropa, pero ¿qué sucede si hay una, no sé, se entró aquí entre mi cinturón y mi cuerpo y mi camisa, una esquinita que hasta ahora no me ha molestado, pero al hacer este movimiento me pincha. Recién voy a ser consciente de una información que está procediendo de mi cuerpo. Mientras tanto, no. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de descartar el 99% de la información que cada segundo estamos recibiendo, o más también. Y nos concentramos en la que verdaderamente nos interesa. Si no, estaríamos abarrotados de información y eso nos volvería locos en 5 minutos. No podríamos controlar. Siempre que la información sea sensitiva, entonces sea importante, va a excitar nuestra mente y esta va a encauzar esa información hacia regiones en las que va a ser procesada y ahí las regiones motoras, por ejemplo, controlan el área motor. Si yo estiré y me dolió, entonces voy a acomodarme, ¿no? Está doliendo. La respuesta adecuada en ese momento. Bien, entonces, esto es así. Ahora, ¿ven? ¿Dónde guardamos nosotros la información? Es lo que en general se llama memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria? Entonces, es la capacidad que nosotros tenemos de guardar gran parte de la información sensitiva que vamos recogiendo cada instante. Caras, sonidos, sensaciones, tacto, dolor, frío, temperatura. Vamos guardando. Guardamos en diversas regiones de nuestro cerebro. Y luego de un tiempo podemos recuperar esa información. Esa información no solamente nos sirve para una respuesta inmediata, evidentemente nos sirve para respuestas inmediatas, pero también me sirve para respuestas futuras, ¿no? Pongan que no era una espina la que me pinchó, sino era una aguja, es una aguja. Y al sentir el pinchazo, siento el dolor y además digo, ayer estaba cosiendo mi pantalón, me olvidé la aguja que estaba cosiendo.
¿Veis? ¿Cómo puedo recuperar también información en un mismo momento? ¿Sí? ¿Dónde se guarda entonces la información? En la corteza generalmente guardamos información motora, información sensitiva, visual, auditiva, el pensamiento que elaboramos, ¿no? ¿Vean? Qué complejo que es nuestro cerebro, porque es capaz de elaborar información nueva producir más bien pensamientos nuevos con información que estamos recibiendo en este momento y recuperando información que ya hemos recibido en el pasado, que está guardada, y vamos procesando y teniendo un nuevo pensamiento. Para ese nuevo pensamiento guardarlo para recuperarlo en otra oportunidad. Entonces, ahora, ¿cómo se hace este almacenamiento de la información? Todavía mucho de lo que se sabe ahora son hipótesis. O sea, son hipótesis. ¿Saben lo que es una hipótesis? Es una afirmación que hacemos sobre algo que probablemente sea cierto, pero que primero hay que comprobar para que sea válido, ¿no? Ahora, las hipótesis no las hacemos porque se nos ocurren. Una hipótesis, desde el punto de vista del método científico, no la hago yo porque se me ocurre algo así de la noche a la mañana o yo creo que es así porque yo he pensado o algún interés mío hace que yo crea que esto ocurre. No, las hipótesis surgen de la observación, del estudio. Entonces, todas estas hipótesis están surgiendo de estudios, de observaciones, de investigaciones que están haciendo los científicos, que más o menos ellos creen que probablemente sea así como ocurre a grandes rasgos, ¿no? Dicen que la memoria es una función de la sinapsis nerviosa, es decir, porque la información pasa de neurona en neurona a través de estas sinapsis, ¿no? Pero estas sinapsis pueden en algún momento guardar la información, ¿no? A través de un proceso de facilitación. Ese proceso de facilitación, ¿cuándo se da? Cuando nosotros recibimos una información y la tomamos en cuenta y la procesamos muchas veces. Es decir, vean la memoria motora, por ejemplo, para el niño que todavía no camina, gatea. Este niño hoy día sí se va a incorporar y va a pararse y luego va a dar 4 pasos. Los movimientos, memoria motora y sensitiva, todos esos movimientos que ha dado en los 4 pasos los va a guardar en su cerebro. Más tarde, cuando llegue el papá y la mamá le va a decir, mira, ya ha caminado, a ver, hijito, caminar, va a dar 8 pasos o 6 pasos. ¿Por qué? Porque ya está recuperando información que ha guardado, ¿sí? Y cuanto más utilice esa información, más camine el niño, mejor va esa información se va a guardar y va a ser de mejor calidad y más fácil de ser recuperada también. Es una memoria motora. ¿Qué pasa si tienen que dar examen mañana? ¿Sí? Si leen sobre esto, que ahora parece que están entendiendo, ¿sí? Les pregunto, ¿no? Tal vez hasta me respondan, van a salir de aquí sin olvidar. Sí, eso es natural. No es que se van a olvidar porque son sonsos, digamos, no, eso es natural, porque no ha habido este proceso de facilitación. Pero si salen y leen, y a la noche vuelven a leer, y mañana antes de venir vuelven a leer, fíjense cómo la memoria, estas sinapsis que están guardando esta información, se van a facilitar, se va a guardar mejor la información, va a ser una información más sólida y más fácil de ser recuperada.
Entonces, cuanto más veces o procesemos un tipo de información, cualquiera sea esta información, más veces mejor guardada va a estar y más fácil de recuperarla va a ser. Entonces van a venir, les voy a preguntar, van a ver si instantes, si les voy a buscar un escrito, van a escribir, ¿no?, todo lo que puedan haber guardado. Pero si salen de aquí, vuelven mañana, porque parece facilito, no se van a acordar nada, ¿no? Porque no ha habido este proceso de facilitación. Cuando veamos la memoria, más allá, una unidad especial, para una clase vamos a hablar de memoria, vamos a hablar del proceso de facilitación, ¿no? Como estos recuerdos se van guardando y después los vamos a recuperar. Se guardan en lo que se conoce como huellas de memoria, neuronas que van transmitiendo esta información. Ahora, vean, nosotros en el sistema nervioso tenemos tres niveles de, digamos, de función, tanto motora como sensitiva. Estos tres niveles de función se refieren a cada etapa evolutiva que hemos pasado los humanos, tanto desde el punto de vista de nuestra formación en el útero de nuestras madres, pero también a partir de la evolución de toda la vida en la Tierra, ¿no? El primer nivel es el medular. ¿Eh? La médula no solamente un lugar de paso de los estímulos o de retorno de las órdenes motoras. En la médula hay centros nerviosos que controlan funciones. Son funciones muy básicas, ¿no? Digamos, por ejemplo, el movimiento de la marcha, los reflejos para retirar una parte del organismo de un punto doloroso, reflejos para sostenernos en contra de la gravedad, pararnos, reflejos que controlan los vasos sanguíneos, que controlan la defecación, la eliminación de orina, están en la médula. Y esto se sabe porque si hay un accidente y se secciona esta parte de la médula, ¿no?, la persona va a tener que quedar totalmente paralítica y además sin sensibilidad, pero estos reflejos van a estar conservados, ¿sí? Se van a conservar. Entonces la médula funciona independientemente de todas estas otras estructuras. Entonces, por ejemplo, los primeros animales que han evolucionado tenían sistemas nerviosos muy rudimentarios, como lo tenía la lombriz, digamos, ¿no? Pero vean, la lombriz es capaz de moverse, responde a estímulos, reflejos, pinchen a una lombriz, le va a doler y va a empezarse a buscar o a mover desesperadamente. Entonces, los animales más rudimentarios, digamos, los más antiguos, ya tenían estos reflejos sin necesariamente haber tenido todavía unos centros nerviosos tan especializados. Luego está el tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo está el bulbo latino, la protuberancia, podríamos decir también el mesencéfalo, incluso podríamos hablar del cerebelo, no todo lo que está por debajo de la corteza cerebral, entre la corteza cerebral y la médula, todas estas estructuras. ¿Ven? Aquí ya hay un mayor nivel de procesamiento de la información. Aquí hay centros nerviosos más especializados, están en los centros cardiocirculatorios, respiratorios, digestivos, ¿no?, que van a procesar la información. Están los núcleos que controlan el equilibrio, no solamente la marcha, movimientos rudimentarios, sino movimientos muy finos. Entonces,
además muchas de nuestras reacciones, como la ira, la excitación, las respuestas sexuales, las reacciones al dolor, al placer, pueden ser, digamos, darse, aunque todo esto, la corteza cerebral, esté destruida, pero se mantienen estos centros subcorticales, nuestro organismo funciona perfectamente. Todo. Respiramos, nos movemos, comemos, digerimos, ¿no? Todo. Entonces, ya, ¿qué le va a quedar a la corteza cerebral? Bueno, también en la evolución, ¿verdad? Los animales que han desarrollado estas estructuras y no tenían corteza, eran capaces de sobrevivir perfectamente, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Incluso ya con movimientos finos, con movimientos mucho más ágiles. Los primeros animales eran movimientos torpes, toscos, apenas podían moverse, y los que tenían extremidades sostenerse en contra de la gravedad. Nosotros, cualquier otro animal ya puede desarrollar movimientos incluso sin tener una corteza activa. Entonces, ¿qué le queda a esta parte de la corteza? El almacén de recuerdos, el procesamiento de la información, la inteligencia, ¿no? La comunicación. ¿Ven? Todos estos procesos de pensamiento están guardados en la corteza cerebral. Y entonces eso nos permite un nivel mucho más importante de relacionarnos con el medio en el que vivimos y actuar sobre el medio en el que vivimos. No solamente actuamos por respuestas, digamos, innatas, por respuestas instintivas, sino también razonadas. Razonamos sobre lo que vamos a hacer, lo que cada día vamos a hacer. Bien. Comparan un poco comparar a la corteza y al sistema nervioso con una computadora, pero cada vez se parece más, ¿no? Todavía esta es la organización de nuestras computadoras más básicas, pero ahora las computadoras, estas supercomputadoras que ya procesan inteligencia artificial, ¿ven? La información, ¿en base a qué funcionan esas computadoras? A la información que se les administra, ¿no? Procesan y dan luego respuestas adecuadas. ¿Sí? Pregúntenle cualquier cosa al chat y les va a decir mejor que cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de información, ¿no? Que ha recibido, hacemos la pregunta propensa y nos da la respuesta. Aunque también recuerden que como también tiene información errónea, podría dentro de esa respuesta pasarnos a la información errónea, podría en la actualidad. Bien, entonces ahora hablaremos de lo que es la sinapsis. La información que recoge nuestro sistema nervioso tiene que ser transmitida a través de un organismo de neurona en neurona. Si este es un receptor sensitivo, que recoge sensibilidad, cualquier tipo de sensibilidad se va a despolarizar y va a enviar a través de un nervio sensitivo la información hasta el asta posterior de la médula. Aquí, ¿qué tiene que hacer? Pasar este potencial de acción, ¿recuerdo? Esta carga eléctrica la tiene que pasar a esta neurona que está en reposo en este momento, ¿sí? Y la va a pasar a la neurona la información y esta se va a despolarizar. El fascículo, qué sé yo, espinotalámico o
las pirámides posteriores, ¿no? Los cordones posteriores, van a enviar información sensitiva hacia el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, los núcleos de Golgi, de Burdach, van a recibir la información y van a avanzar hacia el tálamo. Y desde el tálamo, todavía una última neurona va a enviar ¿hasta dónde? Hasta la corteza cerebral. Fíjense cómo la información va de neurona en neurona, ¿no? Pasando. Porque estas son unas neuronas, estas son otras neuronas, estas son otras neuronas. Entonces, ¿dónde está el punto entonces en el que se traspasa la información de neurona a neurona? Aquí. Si ustedes pueden observar, este es el extremo, este es el soma de la neurona, este es el extremo de la neurona, que debería ser el terminal, el axón, ¿verdad? Y aquí está el soma de la próxima neurona. Entonces, en este punto, cuando está llegando la información, va a transmitirse una información sensitiva, motora, de cualquier tipo. Este punto lo vamos a conocer como sinapsis. La unión entre una neurona y otra va a ser la sinapsis. Entonces, la información que recibe una neurona atraviesa toda la neurona, todo el soma, va a llegar al axón y del axón va a ir hasta el final del axón y de ahí lo va a pasar recién a la otra neurona. Ahora, ven, además de recorrer este estímulo, varias neuronas, pueden ocurrir también otras funciones. Esta información que está recorriendo puede quedar bloqueada en su transmisión, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí llega hasta este punto y de esta neurona a esta neurona ya no se transmite información. ¿Por qué? Porque puede haber que los receptores que envíe esta neurona a esta otra neurona sean receptores inhibidores, ¿sí? Que ya no van a despolarizar a esta neurona, sino la van a inhibir, y entonces esta neurona ya no va a pasar la información. O sea, no siempre la información va a ir despolarizando. En algunos casos puede inhibir algunas neuronas. Puede convertirse también en una cadena repetitiva de información. Hay neuronas que son capaces de tener unos axones que se dividen, ¿sí? Uno va hacia la próxima neurona y otro vuelve sobre el propio soma de la neurona. Entonces este potencial de acción, ¿verdad? Ahí va a medio ser, sí, va a circular, ¿no? ¿Eh? Va a volver sobre su propio soma y va a ¿qué? Estimular nuevamente a la neurona y otra vez va a tener un potencial nuevo, y así puede haber una cadena repetitiva de estímulos que se vayan dando, vamos a ver, a estos. O puede integrarse con otros procedentes de otras neuronas, y esto es lo que ocurre comúnmente. A esta neurona, otra neurona va a estar enviando también información. A esta misma neurona, otra neurona le va a estar enviando información. ¿Cuántos axones podría recibir un soma? Hasta 200.000. Entonces, ¿cómo se integra ahí la información? ¿No? Para dar una respuesta adecuada, ¿no? Solo por hacer muy esquemático el ejemplo, ¿no? Cuando vamos a tener, salimos de aquí de la clase y llegamos aquí a las gradas, tenemos que bajar las gradas, ¿verdad? Entonces hay un estímulo, nos da y sé que tengo que bajar gradas. Entonces tengo que activar todos mis sistemas para que mis músculos empiecen a hacer movimientos específicos para bajar las gradas. Y suena mi teléfono además. Entonces tengo que sacar mi teléfono, abrirlo, en este caso, y todavía contestar, ¿no? Y hablar, escuchar. Hola, soy tal. La imagen de esa persona viene a mi cabeza.
¿sí? Y tenía que hablarme sobre alguna situación, inmediatamente recuerdo, tengo que hablar de esta, fíjense, y sigo bajando las gradas. Entonces, ¿cuánta información está llegando para que yo tenga que dar las respuestas adecuadas? Muchísima información procedente de diversos puntos del área de la visión, porque tengo que mirar dónde estoy pisando, ¿no? Del área de auditiva, porque estoy escuchando, ¿sí? De otros puntos de mi cerebro, me estoy acordando de lo que tengo que hablar con esta persona. Y además, tengo que acordar que tengo que ir a la dirección, ahí estoy yendo a dejar la lista y a firmar la asistencia. Entonces, toda esa información me va confluyendo, ¿no? No es solamente que son circuitos paralelos que no se integran, todos se pueden integrar. Entonces, esta información procede de muchas neuronas. En términos muy sencillos y resumidos, digamos, estas serían unas funciones básicas de la sinapsis. Vamos a ir viendo muchos tipos de sinapsis, desde luego, y vamos a ir mirando en qué lugares funcionan este tipo de sinapsis. Bueno, ¿cuántas, en general, digamos, una clasificación muy grande de las sinapsis? Tenemos dos tipos de sinapsis, ¿no? Una que vendría a ser la sinapsis química y otra la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es una sinapsis en la que la primera neurona, esta, que sería la primera, y esta la segunda, fíjense, la primera va a liberar una sustancia química que la vamos a conocer como neurotransmisor. Esta sustancia se va a unir a la membrana de la segunda neurona y va a provocar alguna acción, va a abrir un canal, va a activar un mecanismo de segundo mensajero, algo para que esta segunda neurona aproveche esa información, ¿sí? La retransmita o la guarde, algo va a hacer esta segunda neurona con la información de la primera neurona. Entonces, la sinapsis química tiene que ver con la liberación de una sustancia neurotransmisora que va a cumplir una acción en la segunda sinapsis, en la segunda neurona. La segunda neurona se excitará, se inhibirá, ¿no? Dependiendo de quién, de los receptores que el neurotransmisor haya estimulado. Bien, en cambio la sinapsis eléctrica se caracteriza más bien por la presencia de canales que favorecen el flujo de iones entre las células. Estos canales atraviesan de célula en célula a través de uniones desmosómicas, ¿no? De uniones en hendidura. Hemos visto en el músculo liso este tipo de uniones, ¿no? En el sistema nervioso central hay algunos en circuitos paralelos que suelen haber este flujo de iones entre una neurona y otra, pero no es muy común. En general lo vamos a ver en el músculo liso, en el músculo cardíaco, en el sistema de conducción del corazón, ¿no? En los nódulos sinusales, en las vías internodales y no más, ¿sí? En cambio, la sinapsis química está prácticamente en todo el sistema nervioso a través de la liberación de neurotransmisores. Es de la que más vamos a hablar y es la que vamos a estudiar ahora, si nos da el tiempo. Por lo menos empezaremos. Bien, recuerden entonces que la neurona tiene un axón, un soma y una dendrita, ¿no? El axón es el que se extiende desde el soma y es el que va a entrar en contacto con otra neurona y a la que va a través del axón. Entonces, la neurona va a enviar información a
otra neurona. ¿Sí? Este es el axón y esta neurona va a enviar el axón en este sentido, hasta esta neurona. El soma es el cuerpo donde están todas las estructuras de cualquier célula. Y este cuerpo tiene estas prolongaciones que son las dendritas. Es una cantidad grande de dendritas, ¿no? Y se extiende el soma. Ustedes pueden observar, y aquí con mejor claridad, estos son axones terminales de otras neuronas que están llegando de diferentes puntos del sistema nervioso, que están entrando en contacto con esta neurona. Muchas de las neuronas van a hacer contacto sobre el soma. 10-20% de todos los contactos que tiene la neurona van a ser sobre el soma. Pero la mayor parte de los contactos que está teniendo la neurona, de axones que están unidos a esta neurona y que están enviando la información, van a estar en las dendritas. Para eso sirven las dendritas, para tener mayor espacio de contacto. Entre el 80%, digamos, de las uniones, de los contactos con otras neuronas, es a través de las dendritas. Bien, ahora, si nosotros ampliamos, a ver, este punto que vendría a ser la sinapsis, porque vean, este es el axón de una neurona que está lejos, ¿no? Y este es el soma o la dendrita de esta neurona. Entonces, si nosotros ampliamos ese punto, podemos observar que la sinapsis tiene estas características. ¿Ven? Este es el axón terminal, que lo vamos a llamar como terminal presináptico. ¿Por qué es terminal presináptico? Porque está antes de la sinapsis, del punto de unión entre una neurona y la otra. También se llaman botones sinápticos, pies sinápticos. ¿Por qué botones? Porque parecen botones de flores, ¿no? Pies, ¿por qué? Porque parecen pies, ¿no? En especial pies de elefante, ¿no? ¿Sí? Pies terminales, botones terminales, tienen cualquiera de estos nombres sirve, pero nosotros lo vamos a llamar como terminal presináptico, ¿sí? Bien, ahora, esta es una parte que tiene la sinapsis. Y por el otro lado, a este lado, está la membrana. Esta membrana es la membrana de la neurona postsináptica. Digamos, este sería el pie y esta la membrana de la neurona postsináptica, la que está después de la sinapsis. Bien, ahora, si ustedes observan, entre la dendrita y el soma hay un espacio, ¿no? Este espacio está ocupado ¿por qué? Por líquido extracelular. Vean cuánto este espacio es muy pequeño, ¿no? Entre 20 y 300 angstroms va a medir este espacio, porque es muy pequeño, pero al mismo tiempo tiene que dar lugar a que por aquí circule ¿qué? El líquido con iones y otras sustancias que tiene el líquido extracelular. De hecho, recuerden, en el líquido extracelular, ¿qué iones predominantes están? El sodio, el cloro y el calcio. ¿Sí? Estos tres iones los vamos a ver con mucha frecuencia produciendo despolarización o hiperpolarización de la neurona postsináptica. Entonces, por otro lado, el calcio también tiene que entrar al terminal presináptico. ¿Para qué? Para liberar estas vesículas de la sustancia neurotransmisora. Si ustedes ven entonces el terminal, tiene muchas
vesículas, ¿no? En esas vesículas están las sustancias neurotransmisoras, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA, cualquier neurotransmisor que responda a esta neurona, ¿sí? Además, en el pie, fíjense, en el terminal están muchas mitocondrias. ¿Para qué? Para ATP. Aquí hay necesidad de muchísima energía. ¿Recuerdan? Con la acetilcolina vimos que la acetilcolina se sintetiza aquí, en el terminal, en medio raquídeo, ¿verdad? A partir de colina y acetil-CoA más la acetiltransferasa de colina, ¿no? Eso ocurre en los nervios que van a liberar acetilcolina. Pero en los nervios que liberan otros neurotransmisores, también aquí es donde se sintetiza el neurotransmisor, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, por ejemplo, se sintetizan a partir de un aminoácido, la tirosina, con la acción de enzimas que van a generar reacciones bioquímicas que van a ir transformando la tirosina en dopa, la dopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina y finalmente la noradrenalina en adrenalina. Entonces, vean, ¿dónde se realiza esa acción? Aquí. ¿Y aquí qué se necesita entonces? ATP para todas esas reacciones, ¿no? ¿Ya? Además, ATP, ¿para qué? Cuando llega un terminal o un potencial de acción, ¿qué sale? ¿Qué entra? ¿Y qué sale? Potasio. De la despolarización. ¿Estás? ¿O no? Porque se tiene que despolarizar y repolarizar. Se despolariza el sodio, se repolariza y sale el potasio. ¿Y después qué tiene que pasar? Tienen que volver a sus sitios. ¿A través de qué? De ATPasa. Entonces, tiene la cantidad de potenciales de acción. 10.000 en segundos pueden haber potenciales de acción de las neuronas. La cantidad de sodio y de potasio que se mueve, y entonces tiene que volver todo ese sodio y ese potasio y necesitamos muchísima mitocondria. Aquí en la neurona tal vez el organito citoplasmático más predominante es la mitocondria, ¿no? Porque tiene que producir demasiada energía. Imagínense los potenciales de acción que producen nuestras neuronas que envían información visual. Toda la cantidad de estímulos visuales que tenemos en este momento, colores, formas, profundidades diferentes. Entonces, la cantidad de ATP que la neurona genera es enorme, por eso necesita mitocondria. Bien, aquí quedamos. No hay más tiempo. Aquí seguimos.